Hola, hoy vamos a presentar este nuevo webinar, el análisis avanzado térmico estructural no lineal acoplado con CivilFEM 2017, las nuevas capacidades. Lo vamos a presentar entre Luis Valdivia y yo, Román Martín. Hola, buenas. Bien, el análisis acoplado térmico estructural nos va a permitir calcular la distribución de temperaturas en una estructura, ya sea en análisis estacionario o transitorio, debido a unas condiciones de contorno de tipo térmico como son las producidas por la conducción, la convección y la radiación, evaluando las tensiones térmicas inducidas y el efecto combinado con otras cargas estructurales como pueden ser el sismo, el viento, el pretensado. El objeto de este webinar es presentar el análisis térmico estructural acoplado avanzado con CivilFEM 2017 y algunas aplicaciones al campo de la ingeniería civil, como pueden ser la fisuración en el hormigón debido al calor de hidratación que se produce durante el fraguado, los efectos de la temperatura debidos a la exposición ambiental como la radiación solar y la protección contra incendios, así como una descripción general sobre las capacidades de modelado y diseño. El objetivo, por tanto, es ver un poco las capacidades y unos ejemplos por encima. No tenemos tampoco mucho tiempo, pero si estáis interesados en más detalles, no dudéis en preguntarnos y os enseñaremos en más detalle los modelos que vamos a ver hoy. Muy bien, pues vamos a ver las características que tiene el programa CivilFEM 2017 para analizar los casos de transferencia de calor. En primer lugar, tenemos propiedades termoautótropas, en el que se define la conductividad térmica y el calor específico para cada una de las tres direcciones. También se puede optar por un comportamiento no lineal de los materiales con propiedades dependientes del tiempo, ya sea el módulo de elasticidad o el límite elástico. Se puede analizar la convección, la conducción y la radiación como condiciones de contorno tanto para sólidos, elementos shells, elementos BIM, elemento viga y barras. Y aquí cabe indicar que se puede evaluar la radiación, que es un fenómeno con un marcado carácter no lineal, ya que depende de la cuarta potencia de la temperatura. También se pueden hacer análisis de tanto estacionarios como transitorios, así como procesos evolutivos, como veremos. Y los resultados en postproceso de transferencia de calor, pues tendremos gradientes térmicos, flujos y también a lo largo de este webinar iremos viendo bastantes resultados de modelos muy aplicados al campo de la ingeniería civil. Los modelos específicamente van a ser los siguientes. El primero se trata del análisis de las tongadas de una presa de hormigón en masa. El segundo sería el análisis de fisuración debido a cargas térmicas en una presa bóveda a lo largo de un año caliente y un año frío, en el que se analizará también la conducción, la convección y la radiación. El tercero es un análisis de un edificio y su protección contra incendios. En este caso, las propiedades del material van a ser variables con la temperatura y se procederá a un análisis del colapso debido al incendio provocado tanto en una planta intermedia como en la planta baja. Y por último, un tanque de gas licuado con hormigón pretensado y armaduras postesas y un aislamiento térmico de protección ante el fuego, en el que se efectuará un diseño por norma considerando las cargas térmicas. Bueno, la protección va a ser pues, para la temperatura interior, al ser gas natural licuado, que va a ser menos 170 grados centígrados, y el gradiente térmico, para disminuir el gradiente térmico del hormigón. Bueno, empezamos a ver el primer ejemplo. Como hemos visto, es un ejemplo en el que que es el proceso constructivo, en el que se van añadiendo diferentes tongadas en la construcción de una presa. Entonces vamos a realizar un análisis térmico estructural transitorio, en el que, por un lado, tenemos el efecto de calor debido a la hidratación del cemento y lo que vamos a analizar para diferentes alturas de tongada, la temperatura y la distribución de tensiones en el modelo, para ver cuál es la máxima altura de tongada que podemos introducir. Entonces, bueno, si cargamos el modelo, primeramente, para hacer este tipo de análisis, tenemos un nuevo análisis en el que puede ser, como habíamos visto hasta ahora, 2D, 3D, estático, estacionario, transitorio, y puede ser estructural o térmico. Nosotros vamos a resolver uno 3D transitorio, térmico, estructural acoplado. Entonces, bueno, abrimos el módulo, y el primer modelo que vamos a ver es
el añadir una tongada de 1,5 metros. Entonces, bueno, este es un hormigón antiguo y esta es la nueva tongada de hormigón que se añade. En este modelo hemos aplicado dos planos de simetría. Un plano de simetría que es esta cara de aquí, de este lado, en la dirección X positiva, y otro este. Con lo cual ahí hemos añadido condición de simetría. Luego las diferentes condiciones térmicas. Bueno, tenemos primero una condición inicial, que lo que hemos aplicado es que en esta condición inicial tenemos una temperatura de 16,5 grados centígrados de temperatura ambiente y todo el modelo. Pues bueno, las primeras condiciones de contorno es el flujo térmico que genera el hormigón. Este flujo térmico que genera el hormigón está mediante una tabla que, bueno, si tenemos los valores y si la representamos frente a horas y el valor del flujo térmico, tenemos el gráfico y es esta curva que va a ser el flujo térmico del hormigón al fraguar. Por otro lado, tenemos de condiciones en este plano de esta zona de hacia la derecha, hacia abajo y en la zona de la izquierda, tenemos unas condiciones de simetría. Pero en los otros dos laterales del nuevo hormigón tenemos por un lado el encofrado, que entonces sirve de aislante. Entonces tenemos esta condición de contorno, en el que tenemos la siguiente tabla, y por otro lado la temperatura, ¿sí?, que es la parte superior. En esta temperatura ambiente, en la parte superior, si la pintamos el gráfico, vemos que en vez de a lo largo de las horas, vamos a poner días para que se vea más claramente. Entonces, a lo largo de los días tenemos temperatura máxima y mínima del día y la noche. Entonces, esta va a ser las condiciones de la temperatura del aire en esta cara. Y de esta forma, pues hemos resuelto el modelo. Bueno, deciros que para los materiales, en este caso, el hormigón, tenemos diferentes propiedades. Sí, tenemos el coeficiente de dilatación térmica, que también puede ser dependiente de la temperatura, y también tenemos el coeficiente de conductividad térmica, que lo tendríamos aquí, y el calor específico, que ambos pueden ser dependientes de la temperatura, para posteriormente hacer análisis que sean también evolutivos. En este caso son constantes, pero para hacerlos dependientes de temperatura, al pinchar aquí, pues se introduciría mediante una tabla. En un principio, pues tiene un valor constante, que es... Pues bueno, las propiedades pueden ser dependientes de la temperatura, es decir, totalmente no lineales. Bueno, si cargamos los resultados, hemos resuelto, como hemos visto, para 5 días, y vamos a cargar el primer resultado térmico para el último día, el día 5 al final de este cálculo. Y podemos pintar, por ejemplo, temperaturas en grados centígrados. Pintando este resultado, pues vemos, bueno, la variación térmica dentro del modelo, que va desde 27 grados en el centro más o menos hasta 14,53. Es en esta situación porque en el último paso en el que estoy midiendo, la temperatura ambiente está pues por debajo de 16,5, que era la temperatura ambiente inicial. Va variando día y noche entre 5 grados y 20 más o menos. Entonces, bueno, si pintamos la variación de temperaturas, vamos a pintarlas en tres nodos. Por ejemplo, al ser condición de simetría, pues este sería en el centro de la nueva tongada, en la parte superior, en la parte intermedia y en la parte inferior de la nueva tongada. Voy a quitar los resultados para que me sea más fácil localizarlos. Entonces, si pintamos los resultados frente al tiempo, seleccionamos los resultados térmicos, deciros que al resolver, cuando resolvemos, dentro de la configuración podemos resolver térmico estructural acoplado, térmico solo o estructural solo. Si resolvemos estructural solo, no tiene en cuenta las cargas térmicas. Térmicas solo resuelve el modelo térmico sin tener en cuenta las cargas estructurales, y de esta forma los acoplados. Hemos resuelto un modelo acoplado en el que tenemos en cuenta como cargas estructurales solo la gravedad. Entonces, volviendo... Cabe indicar que este modelo que hemos desarrollado es de gran aplicación en presas de hormigón compactadas con rodillo, se llaman HRC, en las que se vierte una gran cantidad de hormigón por tongadas, intentando hacer que estas tongadas tengan un gran espesor para optimizar tiempo, maquinaria y medios auxiliares, con el consiguiente calor de hidratación.
Si no se analiza este fenómeno, pues se pueden producir fisuras importantes durante el proceso constructivo. Y en este caso, pues lo que se trata de analizar es si van a producirse estas fisuraciones por tracción al ir incrementando las tongadas. Bueno, estamos seleccionando aquí, como hemos visto, pues tres nodos, uno que está en la superficie, otro en el punto intermedio y otro en la zona de abajo de la nueva tongada. Entonces, si representamos las temperaturas de esos puntos a lo largo de los 5 días, tenemos aquí dichos valores. Estamos viendo que el primer punto, que es la superficie, la zona superior de la nueva tongada, tiene ciertas oscilaciones de día y de noche debido a la temperatura exterior. Luego el siguiente punto es en donde más temperatura se alcanza, que es en la zona central. Pues, si pintamos aquí los resultados, sería, bueno, vamos a quitar la opción de ver los nodos, sería esta zona, y el último, el de abajo, pues sería el verde. Entonces, bueno, estos son la variación térmica a lo largo de los días, que se alcanza una temperatura máxima de 30 grados. Si queremos ver ahora tensiones en el modelo, pues vamos a cargar los resultados estructurales. Como hemos visto, tenemos ambos, resultados térmicos y resultados estructurales frente al tiempo. Pues bueno, pues vamos a cargar esos valores y a pintar tensiones en los mismos puntos. Lo único ahora, pues, son tensiones en elementos, no en nodos, son valores de elemento. Entonces, pues si vemos qué elementos son. En este caso se van a analizar los resultados considerando tanto la conducción como la convección como la radiación. La radiación la estamos considerando mediante un parámetro que se llama emisividad, que también está dentro de las características de los materiales que tiene Civil-Fencomar. Bueno, lo que vamos a hacer es pintar la tensión principal máxima y en megapascales en esos tres elementos. La tensión principal máxima, la de tracción. Sí. Bueno, entonces aquí tenemos los resultados de tensiones. En el punto superior, como solo las tensiones están provocadas por la zona superficial, por las temperaturas, tenemos mayores tracciones y pues tienen una curva oscilante debido a la variación de la temperatura ambiente de día y noche. En el punto intermedio y en el punto de la inferior, al estar soportando el peso propio también, pues están a compresión. Para la tensión de fisuración para un día es aproximadamente 0,4 megapascales. Un día está situado aquí, 0,4 es una parábola, con lo cual vemos que estamos alejados de tensiones grandes que puedan generar fisuración. También las temperaturas las hemos analizado, vemos que también podemos ver el problema que podamos tener de excesiva evaporación del agua por temperaturas altas, que bueno, vemos que en esta tongada, en este no tenemos problema. Bueno, también para enseñaros un poquillo, para generar las condiciones de contorno, bueno, pues se pueden generar aquí. Tenemos ahí el tipo de condición de contorno, que puede ser, bueno, pues las diferentes opciones. Tendríamos opciones de temperatura en superficie, temperatura en volumen, flujo en un punto, flujo en superficie, flujo en volumen, y luego también para considerar la convección, sería coeficiente de película en superficie. Y bueno, también podríamos indicar que los materiales, como hemos dicho, el flujo, tenemos parámetros también de emisividad, que es para la consideración, la tabla de emisividades, que es para la consideración de la radiación solar en el cuerpo de la presa. Bueno, como hemos visto en las diapositivas, lo que vamos a hacer es analizar 3 alturas de tongada. 1,5 metros, 2 metros, 2,5 metros y 3 metros.
Entonces, bueno, hemos repetido el mismo problema 3 veces viendo la variación de tensiones y tensiones y temperaturas. Entonces, para no cargar todos los modelos, vamos a ir directamente al último, al de 3 metros, y vamos a ver un poco la diferencia entre uno y otro. Vamos al modelo de 3 metros y lo cargamos. Y bueno, vemos aquí la nueva altura y entonces, bueno, vamos a cargar los resultados. Primero, bueno, cargo el último resultado térmico al final del modelo y vemos un poco la distribución de temperaturas para este caso, para el día 5. Y bueno, en grados Kelvin lo podemos pintar en grados centígrados y vemos, bueno, pues la distribución entre 33 grados en el punto medio y, bueno, pues otros valores. Vamos a pintar mejor frente al tiempo, porque en las gráficas se va a ver mucho mejor. Y vamos a ver primero temperaturas y luego tensiones, como hemos hecho en el caso anterior. Ahora corresponden a diferentes nodos, cual vamos a cargar nuevos valores. Y los nodos en este caso pues van a ser estos de aquí. Lógicamente, al incrementar la altura de la tongada, se incrementa el calor de hidratación debido al fraguado del hormigón y por lo tanto también la diferencia térmica entre la parte expuesta al medio ambiente y el calor latente interno del bloque del cuerpo de la presa hacen que se generen unas tracciones importantes en las mismas que hay que evaluar, y se trata de eso, de optimizar el proceso del espesor de tongada para reducir esas, o para no sobrepasar esa tracción de 0,4 megapascales. Bueno, vamos a cargar los archivos térmicos y pintarlos frente al tiempo. También deciros que, bueno, que esto es el postprocesador histórico de resultados, en el que se pueden pintar resultados frente al tiempo o resultados frente a tensiones frente a deformaciones o cualquier otro valor. Entonces, bueno, vamos a pintar en los diferentes nodos, en los 3 nodos que hemos visto, estas variaciones. Bueno, aquí vemos que ahora, mientras que el anterior, la temperatura que alcanzaba máxima, pues no llegaba a los 30 grados, aquí estamos viendo que llega a los 35 en la zona intermedia, en la zona inferior 25 grados y la temperatura de la superficie pues está también llegando a unos picos casi de 25 grados. Esto, bueno, pues nos puede decir las temperaturas pues, sobre el tema de excesiva evaporación del hormigón, pero bueno, quizás sea un valor mucho más representativo las tensiones que alcanzamos en el modelo. Entonces, cargando esos valores, resultados estructurales del modelo, vamos a ver la evolución de las tensiones a lo largo también de estos 5 días en los 3 elementos, como hemos de la misma forma similar al modelo anterior. Bueno, vamos a ver en estos 3, en el superior, intermedio e inferior. Entonces, bueno, seleccionando estos elementos, esto ahora es el resultado extremo, vemos los elementos que son, y vamos a pintar, como hemos hecho antes, la tensión principal máxima, que es de tracción. Bueno, pintamos estos resultados. Perdón, aquí me ha faltado un 0. Estoy pintando otro elemento que no es. Así que vamos a pintarlo de nuevo. Bueno, entonces vemos que las tensiones es de compresión debido al peso propio en el punto intermedio y en el punto inferior de la nueva tongada. Pero en la zona superior estamos viendo que se superan los 0,4 megapascales que para un día fisuraban y tiene
tiene una curva, la tensión de fisuración, que va creciendo, pero es superada en estos picos. Igual, bueno, con lo cual esta tangada es excesiva. Si comprobamos los resultados de los 4 modelos, aquí lo tenemos en las tablas, podemos ver que el primer modelo llega a una temperatura de unos 30 grados máxima en el punto intermedio, y el punto superior, pues bueno, no llega a 25. En el siguiente modelo de 2, la temperatura se alcanza, el primero, la máxima 30, aquí está en torno a 31 y algo, casi 32. Ya con 2,5 metros se alcanzan 34 grados y ya con 3 metros 35. La temperatura aumenta no de forma muy excesiva, pero si vemos las tracciones, en el primero no llegan están en torno a 0,3 megapascales, al 3 días y medio. En el segundo, con 2 metros, se va a pasar de 1,5 metros a 2 metros, está cercano al 0,38 megapascales. Ya con 2,5 metros de tongadas se alcanzan los 0,4 megapascales, y ya con 3 metros se llega a 0,6. En este último hemos pintado la curva en la que se representa también la tensión de fisuración del hormigón, y vemos que se supera en varios puntos. Con lo cual, lo que vamos a hacer para estudiar este último es estudiar el efecto de unos serpentines dentro del hormigón por el que se va a hacer circular agua. Entonces, bueno, pues es el mismo modelo que el anterior, con 3 metros de tongada, pero se ha incluido estos serpentines. Aquí, como hemos visto que tenemos 2 planos de simetría, entonces solo están representados una parte de estos serpentines. Y bueno, si pintamos los resultados, yendo al software, vamos a ver el modelo lo primero. Se podía haber simulado, bueno, en este caso hemos decidido serpentines, pero se puede simular el enfriamiento de la propia presa a través de galerías internas en el propio cuerpo de la presa, o enfriando los áridos, que es otro método que se utiliza bastante para evitar que estos fenómenos de incremento de temperatura. En la diferencia con la anterior es que la nueva condición de contorno es que en esos serpentines tenemos lo que hemos llamado cooling top y cooling bottom, que son una temperatura que empieza, si mostramos el gráfico, en la temperatura ambiente 16,5, que todavía no está circulando agua, y se le hace circular agua cuando lleva, un segundo en minutos, cuando lleva en torno el hormigón puesto ya unos minutos, se empieza a hacer circular agua, con lo cual la temperatura baja a 10 grados, que es la temperatura del agua. Con lo cual, bueno, si abrimos uno de los resultados, el térmico, por ejemplo, nos vamos al final, el último resultado, y vemos aquí, por ejemplo, la temperatura. Vemos el efecto de los serpentines, que han disminuido mucho la temperatura en el modelo. Y si pintamos los resultados también, los resultados de tensiones en los mismos puntos que el anterior, al ser el mismo modelo, coinciden los mismos elementos, pero claro, el resultado es diferente al tener la influencia de los serpentines. Entonces, al representarlos, vemos que ahora la temperatura no llega, o sea, las tensiones, no llegan a los 0,4 megapascales, que antes llegaban a 0,6, con lo cual hemos conseguido reducir estas tracciones y ya hasta unos valores aceptables. Si vamos a las diapositivas donde comparamos estos valores, podemos ver que estas son las tensiones las temperaturas que alcanzamos sin los serpentines, que llegaban hasta 35 grados, ahora se quedan en 25 máximo, y podemos ver cómo en el punto intermedio, que es la zona intermedia, que es por donde circula el agua, ahora es inferior a la parte, la temperatura es inferior a la temperatura inferior de la nueva tongada. Y de las tensiones, pues podemos ver la comparación, pues también de los mismos. Esto nos llega a 0,4, este está el 0,4 aquí, que llega a 0,6. Con lo cual hemos conseguido reducir hasta unas temperaturas y tracciones aceptables el modelo debido a esta circulación de agua. Bueno, y aquí tenemos un vídeo, unas animaciones donde vemos la variación térmica a lo largo de estos 5 días, en uno con los serpentines y otro no. Aquí se ve cómo varía la temperatura en superficie. Esto es debido a la variación térmica del día y la noche y el efecto que tiene, y la circulación de agua.
y la temperatura debido a la hidratación del cemento. Bueno, pasamos al siguiente ejemplo. Este siguiente ejemplo es en el que vamos a analizar el efecto de la temperatura ambiental a lo largo de 2 años sobre una presa. Tanto la temperatura del agua, aguas arriba, como la temperatura del aire, aguas abajo, en el que también además se puede estudiar el efecto de la radiación solar en el paramento aguas abajo. Entonces vamos a estudiar primero los desplazamientos que puede tener la presa por esta variación térmica, además del desarrollo de fisuras a lo largo de la presa y la posible falta de seguridad y de colapso que pueda tener. Se van a resolver durante 2 años, esto es en días y temperatura en 2 días, y entonces se va a resolver un primer año, hasta 365 días, que es un año cálido, en el que el invierno nos llega prácticamente bajo cero, y temperaturas pues 20 grados, y un año frío en esta zona, en el que las temperaturas en verano son 10 grados y la temperatura en invierno son menos 25, con lo cual se analizan estos 2 años. Esto es la temperatura del aire y la temperatura del agua. Como vemos, llega cerca de cero, pero no llega a nunca estar bajo cero, y tiene esta otra variación. Con lo cual, aplicando estas variaciones, pues vemos los diferentes resultados. Cargando ese modelo. Vamos a cargar el nuevo modelo. Entonces, bueno, en este caso es un análisis transitorio, acoplado, no lineal. Las cargas estáticas son la gravedad y la presión hidrostática que existe sobre la presa, porque la estamos suponiendo la presa llena. Entonces es la gravedad y la presión hidrostática, por un lado. Y por otro lado está la variación térmica, como hemos explicado ahora. Además, los modelos, los materiales son no lineales, tanto el suelo como el hormigón de la presa. El hormigón de la presa, lo que hemos seleccionado es la opción de fisuración, para activarlas. Y el granito, pues bueno, pues también lo hemos resuelto con un material de Dracker-Praget. Entonces, bueno, la presión hidrostática en una cara y la variación de las temperaturas. Entonces, bueno, si cargamos un resultado, vamos a cargar, por ejemplo, el último resultado de térmico-estructural, lo pintamos, pues, pintando deformaciones, por ejemplo, desplazamientos en X, que es perpendicular a la presa. Entonces, bueno, vamos a quitar el terreno para que nos sea más fácil ver los resultados. Vemos que tenemos un desplazamiento máximo de pues, 13 centímetros en ciertos lados de la presa. Pero vamos a ver, como la presión hidrostática permanece constante, la variación de desplazamientos es debido a las cargas térmicas. Entonces vamos a cargar esos resultados, y vamos a ver la evolución de los desplazamientos. Cargamos los resultados térmico-estructurales. Y vamos a ver, por ejemplo, los desplazamientos en un punto central de la presa, como pueda ser este nodo, que vamos a representar. Tenemos los valores anteriores y añadimos un nuevo nodo, que es... Con este modelo lo que podemos analizar es si se producen fisuras verticales, que son las que pueden hacer inestable la presa, ya que se perdería el efecto arco de compresión contra la cerrada. Las fisuras horizontales son más usuales y algunas de ellas además se producen de forma artificial, creadas por el hombre, mediante las juntas de hormigonado, que se van procediendo conforme se construyen los bloques de la presa. Bueno, vemos que el desplazamiento de la presa lo estamos pintando en metros, vamos a cambiarlo a centímetros para que sea más fácil de ver. Entonces vemos que los desplazamientos de la presa inicial pues tenemos ahí en torno a cerca de 8 centímetros, y debido a esta variación pasa a menos 4 y luego aumenta a algo más, a cerca de 12, con lo cual hay variación de temperatura, de desplazamientos dependiendo de las temperaturas, entre casi menos 4 centímetros de 4 a 12 centímetros, que es la variación que hay en ese punto. Y bueno, también otro resultado que podemos pintar es, como ha dicho Luis, resultados de fisuración. Los resultados de fisuración vamos a cargarlos en uno de los días en el que, debido a la variación térmica, hay mayor fisuración dentro,
que es en este punto, y vamos a pintar resultados de elementos en el que es deformación por fisuración en Z, para ver la fisuración vertical. Entonces, bueno, vemos aquí las fisuraciones que se producen unas fisuraciones horizontales, el modelo, bueno, podemos variar un poco el margen para que se aprecien un poco mejor. Entonces vemos las fisuraciones que surgen ahí horizontales y bueno, también vemos que hay ciertas fisuras en la parte aguas arriba de la presa. En cualquier caso son fisuraciones principalmente horizontales, no verticales, que las verticales son las peligrosas que comprometen la estabilidad de la presa. Estos resultados en las diapositivas podemos ver, bueno, pues de fisuraciones, aguas arriba y aguas abajo y los desplazamientos debido a temperaturas a lo largo del año. Otro análisis que se puede llevar a cabo en este tipo de presas y con este tipo de herramientas con transferencia de calor es el análisis del cierre de juntas que se debe de producir a la hora de construir la presa, ya que es función de la temperatura ambiente y del ancho de junta de construcción y es una forma de poder asegurar la estabilidad de la presa a la hora de llevar a cabo, como decimos, el proceso de construcción de la presa. Bueno, aquí estamos viendo que antes no lo he enseñado, las condiciones que hemos aplicado de temperatura no solo a la presa, aguas arriba y aguas abajo, sino también al suelo en el entorno a él. Entonces, bueno, pasando al siguiente ejemplo que vamos a ver hoy, es de protección frente a fuego. Entonces, bueno, vamos a analizar varios problemas no solo de variación de temperatura, de cálculos transitorios debidos al fuego, con las condiciones de contorno del fuego, sino también cómo afecta la estabilidad de las estructuras. Es decir, en este caso, las propiedades de los materiales van a ser, tanto del acero como del hormigón, dependientes de la temperatura. Cómo pierden la rigidez estos elementos frente a la temperatura y cómo se puede producir el colapso. Entonces, bueno, vamos a ver primero la variación térmica de una sección de hormigón, luego de que no tiene ningún elemento de protección, luego de una viga metálica con un elemento de protección frente al fuego, para ver el tiempo que tarda en alcanzarse ciertas temperaturas y en bajar la rigidez del acero, y luego aplicarlo a diferentes plantas del edificio para ver el tiempo en el que tarda en colapsar. Bueno, el primer ejemplo que vamos a ver es de la viga de hormigón. En el que en esta viga de hormigón hemos aplicado la condición de contorno térmica en toda la zona inferior y los laterales de la viga. En la parte superior, al estar el forjado, pues no lo hemos aplicado y vamos a ver la variación de temperatura a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, cargamos un resultado, por ejemplo, este último, y pintamos temperaturas y, bueno, vemos la variación de temperatura dentro de la sección. Si estudiamos la variación de la temperatura en la armadura, por ejemplo, aquí inferior, para ver el tiempo que tarda en plastificar, en perder las propiedades, la rigidez, este acero estructural y ver el tiempo en el que colapsaría el edificio, pues pintamos los resultados frente a tiempo con el histórico de resultados. Esto estamos resolviendo, como hemos dicho, un transitorio, pero en este caso es un transitorio únicamente térmico. Es decir, en las opciones de cálculo hemos resuelto simplemente térmico. No hemos tenido en cuenta cargas estructurales, es decir, solo vamos a ver la variación de temperatura. Lo podríamos haber mezclado, como hemos hecho con el de la presa, con propiedades no lineales del hormigón, de fisuración, plastificación y ver de verdad pintar el colapso. En este caso solo nos interesa la variación de temperaturas. Entonces solo obtenemos los resultados térmicos. Entonces, bueno, pintando los resultados térmicos en el modo nodo, este resultado de nodos, y el nodo es este. En este caso tenemos un recubrimiento de 5 centímetros en la viga de hormigón.
Entonces, bueno, vemos aquí la variación que rápidamente coge la temperatura porque no tenemos ningún tipo de elemento de protección. Esto si lo estamos pintando en días, lo podemos pintar en minutos, la escala de tiempo, y entonces vemos que, bueno, que pues, se alcanzan 600 grados en 150 minutos, más o menos aproximadamente. Bueno, el siguiente ejemplo que vamos a ver es ya un caso metálico, un estructural metálico, una columna metálica, y también aplicamos solo el cálculo térmico, pero en este caso tenemos un material aislante térmico. Este material, si pintamos los materiales, le hemos aplicado estas propiedades de conductividad térmica y además de calor específico, estos valores a este material. Podríamos estudiar el espesor del material que tenemos que dar para que para ver el tiempo que tarda en alcanzarse una temperatura determinada dentro de la estructura. Cargando los resultados de la misma forma. Una cosa que se nos ha olvidado comentar en el anterior modelo es que podemos obtener las hemos obtenido, las isotermas, pero no solamente para una sección rectangular como preconiza la norma, sino para cualquier tipo de sección, y así evaluar la resistencia al fuego que se va a ver afectada cada una de las barras que componen la sección de hormigón armado, y analizarlo para cada uno de los casos que tengamos, ya sea para resistencia al fuego a 60, 90, 120, y distintos tipos de secciones elípticas, rectangulares, las que el usuario decida. Bueno, aquí vemos la variación de la temperatura. Ahora tarda más tiempo en alcanzar la temperatura determinada y, bueno, también podemos evaluar los minutos en el que se alcanza una temperatura determinada, 600 grados, 500 grados, en las que la capacidad del acero se disminuye a la mitad. Entonces, bueno, de esta forma podemos evaluar el tiempo para la evacuación del edificio, tiempos necesarios el espesor de la protección frente al fuego. Volviendo a las diapositivas, podemos ver en el ejemplo anterior, que tenemos aquí los resultados del ejemplo anterior, lo que ha explicado Luis de las isotermas. Eso es. Y, bueno, aquí vemos la variación frente al tiempo, como la temperatura entra. Y, bueno, pues este es el caso del transitorio térmico que acabamos de enseñar, con la curva aplicando unas condiciones exteriores de 1000 grados del fuego y la temperatura en el acero. Aquí, en la tabla esta podemos ver como a 600 grados, que el hormigón pierde la mitad de su límite elástico, el acero, llegaríamos a 120 minutos. Tendríamos una respuesta a los 120 minutos de la mitad del límite elástico del acero. Entonces, bueno, este es un modelo detallado en el que hemos aplicado unos elementos sólidos alrededor que los recubren a los elementos, a la columna de acero, y un modelo detallado en el que podríamos meter además diferentes capas. Si hay diferentes capas de elementos estructurales, podríamos aplicar un elemento muy detallado. Bueno, si queremos estudiar además un edificio entero, como vamos a hacer, para no tener que modelizar completamente estos recubrimientos, lo que hacemos es aplicar al acero directamente la temperatura que hemos obtenido de este modelo anterior. Es decir, la temperatura, aplicando el incendio fuera de 1000 grados, la temperatura que le llega al acero, que es esta curva, pues esta curva se la aplicamos directamente a los elementos estructurales de elementos viga en este modelo ya más grande, con lo cual estamos simulando la protección frente al fuego, la temperatura, la variación térmica para estas columnas que hemos analizado, y lo vamos a aplicar en diferentes zonas, simulando el incendio en diferentes plantas para ver el tiempo y la posible inestabilidad del edificio. Entonces, si cargamos ese modelo, hemos resuelto dos casos. Este es el primer caso. Y entonces vemos, bueno, que hemos aplicado a las zonas en rojo, hemos aplicado ese comportamiento térmico, ese incremento térmico. Entonces, si aplicamos aquí volvemos a resolver un análisis transitorio térmico estructural, no lineal, con esas propiedades. Vemos, por ejemplo, el último resultado. Todo hay que decir que hemos resuelto para 300 minutos y el modelo ha convergido, es decir, después de 300 minutos el modelo no había colapsado. Si pintamos resultados de elemento, por ejemplo, de deformación plástica equivalente,
El usuario aquí realmente puede introducir ya sea un material ignifugante que sea pues, pintura intumescente o un proyectado con vermiculita o perlita, mientras el usuario conozca el espesor y la conductividad térmica y el calor específico, cualquier tipo de material aislante a fuego. Bueno, hemos visto aquí, bueno, podemos ver que estas columnas y estas vigas han pandeado al perder la rigidez, pero que ese pandeo no ha supuesto un colapso del edificio porque, bueno, pues, en la zona donde se ha aplicado no ha producido un colapso del edificio. Si estudiamos el otro caso, vamos a las diapositivas y vemos los resultados que tenemos preparados, pues vemos que este es el primer caso, resolvemos el vídeo frente al tiempo y vemos cómo empieza a plastificar con la temperatura al bajar las propiedades y vemos cómo se produce un colapso de esos edificios, de esas columnas, un pandeo, pero no el edificio entero. El siguiente modelo, lo aplicamos el fuego en esta esquina y vemos cómo empieza a plastificar esta zona, el edificio ya pierde la estabilidad, la plastificación se extiende por el resto de columnas y aquí dejó de converger, es decir, el edificio colapsa completamente. Este es el motivo por el que muchas normativas obligan a que la resistencia al fuego en las plantas inferiores esté muy por encima de la resistencia al fuego que tienen que tener las plantas superiores. Por lo general en la planta baja una resistencia al fuego de 120 minutos. Bueno, este análisis también se puede resolver aplicando un análisis no lineal, como hemos visto en el modelo anterior. Aquí se podría resolver un análisis no lineal acoplado en el que aplicamos unas cargas de las que tengamos, aplicamos la temperatura exterior y vemos cómo evoluciona. Bueno, el detalle que habíamos dicho de las propiedades de las temperaturas que pueden ser dependientes del tiempo, de la temperatura, como hemos visto antes. Entonces, para diferentes temperaturas de 100 grados, 200, 300, 400, vemos que tenemos diferentes curvas tensión-deformación. Entonces, si lo pintamos los gráficos, vemos cómo estas curvas van cayendo para diferentes valores. Entonces, vemos cómo a 600 grados, que este es azul oscuro, pues lo que decía Luis, de que bajaban bajaban prácticamente a la mitad. Sí. Y con diferentes módulos de elasticidad y límites elásticos. Lo cual, al combinar estas propiedades del material con la temperatura, pues podemos analizar problemas de inestabilidad y tiempo en el que tardan en colapsar los edificios. Y bueno, estamos ya prácticamente sin tiempo, con lo cual, bueno, nos queda un ejemplo por enseñar, que es, este es un análisis estacionario térmico-estructural en el que la temperatura inicial la temperatura interior son menos 170 grados debido al gas natural licuado, porque es un depósito de gas natural licuado. La temperatura exterior es la ambiental de 35 grados. Entonces, bueno, se hace un análisis estacionario térmico para ver el protector, es el aislante térmico, y ver qué gradiente térmico real queda en el hormigón. Como este hormigón está hecho con elementos SEL, elementos placa, además le hemos añadido un pretensado, que es otra capacidad de Civil FEM, que es hormigón pretensado, en el que se definen tendones y se aplica el efecto equivalente a los elementos, y combinando estas cargas, pues luego se puede diseñar y chequear por norma. Y tenemos, bueno, aquí típicos resultados de chequeo por norma, cuantías de hormigón, estos son, cuantías de acero en el hormigón, se puede diseñar a flexión y cortante y chequear a fisuración. Entonces, podemos combinar análisis detallados térmicos con estructurales y tener en cuenta el efecto térmico, tensiones residuales de la temperatura de fraguado, cualquier detalle para tenerlo en cuenta a la hora de calcular la armadura necesaria. Bien, y bueno, vamos a hablar en cuanto para finalizar, en cuanto a las aplicaciones que puede llegar a tener. Esto ya lo hemos comentado anteriormente. Sí, como hemos visto, podemos resolver análisis no lineales transitorios estacionarios con todo tipo de elementos y sobre todo los tipos de condiciones de contorno, que son convectivas, conductivas y de radiación. Sí. Y bueno, pues como hemos visto, tiene múltiples aplicaciones. Aplicaciones pues para analizar las tensiones debidas al calor de hidratación durante el fraguado, como hemos visto en empresas, en grandes cimentaciones de hormigón, como pueden ser en losas de rascacielos,
también considerar los efectos de las temperaturas del ambiente y la radiación para hornos con materiales refractarios, centrales nucleares, también muy útil para analizar el posicionamiento y el espesor de las juntas en tableros de puentes y edificios, también para grandes losas de superficies de centros comerciales. El aislamiento térmico y la protección ante el fuego y el análisis de la optimización de espesores de vermiculita, de perlita, placados de yeso, ignifugantes, paneles de lana de roca, todo esto pues, nos serviría para optimizar al máximo ese tipo de secciones y analizar su resistencia al fuego. Sí. Y también tener en cuenta eso, pues al ser análisis no lineales transitorios, sobre todo obtener el tiempo de respuesta de las estructuras frente al fuego, frente a cualquier otro fenómeno, muy importante el tiempo de respuesta necesario. Y también las patologías de estructuras debidas a la transferencia de calor, debidas al incendio, en el que en función de las temperaturas alcanzadas por la estructura se puede llevar a cabo un chequeo y diseño para evaluar si con los daños sufridos por el fuego en esa estructura sería capaz de mantener la estabilidad estructural. Esto se puede llegar a evaluar. Bueno, como hemos visto, pues CivilFEM es un software muy potente para las no linealidades, CivilFEM con Mark, y además muy fácil de utilizar con el entorno gráfico muy nuevo y pues bueno, nos permite resolver múltiples problemas multifísicos dentro de la ingeniería civil. Si estáis interesados en más información, bueno, tenemos aquí los emails del departamento comercial y de soporte de CivilFEM y además nuestra página web. Bueno, pues, aquí tenemos aquí la información de nuestra página web sobre CivilFEM. También podéis tener aquí información sobre próximos webinars y sobre, bueno, pues, dónde encontrar nuestro socio más cercano para pedir información. También deciros que disponemos de un máster online junto con la UNED de formación en elementos finitos, el máster en elementos finitos, que lo damos tanto con la familia de softwares de ANSYS como con CivilFEM Power by Mark. Y también otros cursos cortos del ICAED Center. Para más información, bueno, os podéis poner en contacto con nosotros en los emails anteriores. Gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias.